Hola, buen día para todos. Como ustedes saben, estamos hablando sobre el Corán desde una perspectiva cristiana. Hoy vamos a hablar sobre Mahoma, el fundador del Islam. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un breve prefacio y una comparación con lo que la Biblia dice acerca de los profetas. Para muchos musulmanes, Mahoma fue el último gran profeta. Sin embargo, si lo comparamos con las enseñanzas bíblicas, para muchos cristianos, Mahoma puede ser uno de los falsos profetas que Jesús predijo en Mateo 24:24. La mayoría de las personas no tiene referencias para evaluar el ministerio de Mahoma. Sin embargo, una de las fuentes principales para aprender sobre él se encuentra en el Corán, es decir, es el libro que Alá reveló por medio de él, ya que la revelación, como muchos musulmanes dicen, venía a través de Mahoma. Y Mahoma simplemente recitaba los versos que Alá había enviado por medio de su ángel Jibril. En todo el Corán se encuentran cerca de 87 versos donde de alguna manera se parafrasea a Mahoma, se da características de este personaje. En esa colección de versos hay versos de todo tipo. Encontramos algunos donde se detalla la misión de Mahoma y se advierte a quienes lo rechazan como profeta. Se les da advertencias a aquellos que no creyeron que él era el profeta enviado por Alá. También hay otros versos que abordan, por ejemplo, los versos satánicos, aquellos versos que fueron lanzados en la boca de Mahoma por Satanás. Algunos también son versos que Alá envió y que Mahoma utilizaba para hablarle a aquellos que lo habían acusado, por ejemplo, de actos inmorales. Encontramos también algunos versos donde Alá habla sobre la actitud de los no creyentes hacia su profeta. También existen otros donde se detalla la manera como se debe tratar al profeta de Alá, es decir, a Mahoma, y los privilegios que Alá le ha concedido a Mahoma. Existen versos de todo tipo, como pueden ver. Ahora, el libro que estamos leyendo fue escrito para no musulmanes, para personas que quieren conocer más sobre el Islam, y especialmente en este capítulo vamos a hablar sobre la vida de Mahoma comparada con la de Jesús, ya que algunos musulmanes suelen hacer eso y algunos cristianos hasta también llegan a ese punto. Entre los dos existen algunas similitudes, pero también existen grandes diferencias. Por ejemplo, las cosas en común de ellos son que los dos son fundadores de las dos grandes religiones del mundo. Ambos afirmaron haber sido predichos en las escrituras judías, que sus enseñanzas eran una continuación de lo que Abraham, Moisés y David recibieron. Ninguno de los dos escribió ningún texto, fueron sus seguidores quienes hicieron el trabajo de recopilar la información y de convertirlo en un texto o en una obra. Las diferencias significativas están: la Biblia proclama que Jesús es la encarnación de Dios, mientras que el Corán dice que Mahoma era simplemente un profeta. Jesús fue soltero, mientras que Mahoma tuvo múltiples esposas. En toda su vida Jesús fue pacífico y animó o enseñó a su iglesia a que lo fuera. Mientras tanto, Mahoma enseñó sobre la yihad, es decir, la guerra santa, y la hizo parte fundamental de su religión. Es uno de los pilares del Islam. Ahora, básicamente esos son algunos detallitos en los que hace que Jesús no sea nada parecido a Mahoma. Vamos a ver qué nos dice el Corán con respecto al fundador del Islam. Encontramos en la Sura 93, versos 6 al 8, que Mahoma fue un niño huérfano, pero él recibió un hogar, que fue pobre y al final se hizo rico. En la Sura 38, allá 4 al 7, encontramos que los adoradores de ídolos animaron a las personas que escuchaban las recitaciones de Mahoma a que no lo siguieran, a que lo rechazaran, porque él estaba convirtiendo sus ídolos, sus dioses, en una sola deidad, es decir, estaba convirtiendo los múltiples dioses que se adoraban en la Kaaba en uno solo, que era Alá, lo cual era una invención. Al igual que muchos de los antiguos profetas, Mahoma tomó una promesa solemne, es decir, hizo voto, lo mismo que según el Islam hicieron Moisés, Abraham, Jesús, Noé. Y eso se puede leer en la Sura 33, aya 7. Mahoma no tuvo hijos, sin embargo, a pesar de esto, Alá lo aprobó como el sello de sus profetas. Sura 33, aya 40. Mahoma fue un profeta que no sabía leer ni escribir. Sura 7, aya 157. Mahoma provenía de una tribu que se llama la tribu Quraysh, que ya disfrutaba de ciertos privilegios en la Meca, dados que estaban a cargo de la Kaaba o el centro de culto de la ciudad. Ellos también adoraban a Alá en medio de su tribu, por lo cual Mahoma tuvo que adorar al mismo Dios. Eso se encuentra en la Sura 106, aya 1 al 4. En ningún momento en el Corán se dice que Mahoma sea un salvador y que se pueda recurrir a él. Él es simplemente un mensajero. Existen varios versos que repiten a lo largo de todo el Corán que Mahoma es simplemente un mensajero. Aquí traemos solo algunos. Por ejemplo, Sura 72, verso 22 al 23 y Sura 22, verso 49. En la Sura 48, aya 8 al 10, encontramos que se le debe dar reverencia a Mahoma, porque Mahoma trae buenas noticias y advertencias, por lo tanto los creyentes deben ayudarlo y reverenciarlo. Se le debe jurar lealtad a Mahoma como se le jura lealtad a Alá. Cuando se juntan las manos, la mano de Alá está sobre la mano de Mahoma. En el Sura 75, aya 16, se le dice a Mahoma que no debe mover su lengua tan rápido cuando recita los versos del Corán. En algunos versos, Alá dice que Mahoma será encontrado
en la Biblia. Un ejemplo es Sura 7, aya 157, donde los musulmanes encontrarán a Mahoma mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sura 6, aya 162 y 163. Mahoma fue el primer musulmán, fue el primero en que se sometió a Alá. En una situación bastante desafortunada para Mahoma, Satanás lanzó versos en su boca, los cuales fueron recitados y quedaron escritos en el Corán. Cuando Jibril fue enviado nuevamente a Mahoma, este le dijo que la información que le había dado a los mecanos provenía de Satanás. Sin embargo, le explicó que esto no era inusual, ya que, según Alá, los profetas y los apóstoles pasaron por el mismo problema. Estos versos satánicos fueron abrogados, y según Alá, el propósito de estos versos es poner a prueba a los incrédulos y dividirlos en varias sectas, cuál sería una señal de que el Corán es veraz para los creyentes verdaderos. Sura 22, ayas 52 y 53. Según Alá, estos versos fueron abrogados por versos mejores o similares. Sura 2, aya 106. Ahora, con esa situación de los versos y la abrogación que tiene el Corán internamente, muchos de los seguidores de Mahoma decidieron o creyeron que Mahoma era un impostor y que solo afirmaba ser un profeta, que era una persona que estaba inventando las cosas. Y puede leer sobre ello en la Sura 16, aya 101. Cuando comenzaban a aparecer las abrogaciones del Corán, que son muy comunes, eso comenzaron a generar dudas dentro de los necios, según el Corán, porque los necios se preguntan por qué las instrucciones de Mahoma, las anteriores, fueron reemplazadas por otras diferentes, como por ejemplo el cambio de la Qibla, es decir, originalmente los musulmanes deberían orar en dirección hacia Jerusalén y luego fue cambiada hacia la Meca. La respuesta a esos escépticos necios es que la primera revelación se dio con la primera parte de una dura prueba, y eso se cambió en el Corán, y los cambios que sucedieron después se realizaron para ver si los seguidores permanecerían siendo musulmanes y cuáles desertarían como resultado de este cambio. Fue una gran prueba para los verdaderos musulmanes y solo ellos la superaron. Corán Sura 2, ayas 142 y 143. Encontramos también en el aya 54, en la Sura 54, perdón, aya 1 y 2, acerca del juicio final, que según Alá está cerca, y la luna ha sido cortada en dos o ha sido partida en dos. Sin embargo, los incrédulos, a pesar de que ven la señal, ellos afirman que es una ilusión prolongada. Sura 66, aya 9, encontramos que Mahoma fue un guerrero y que luchó con ahínco contra incrédulos hipócritas y los trató con dureza, y además les dijo que irían al infierno. Sura 59, aya 7. Cuando Mahoma y sus seguidores en su guerra santa derrotaban a la gente de una ciudad, ellos tomaban posesión de ese pueblo conquistado y distribuían posteriormente lo que habían conseguido en ese lugar entre Mahoma y sus seguidores, obviamente, y nadie podía criticar la manera como esta distribución se llegaba a cabo. Sura 58, aya 9 y 10. Mahoma está por encima de la crítica. No se permite hacer ninguna discusión privada sobre el carácter de Mahoma. Los concilios secretos son perversos, es decir, nadie podía hablar a sus espaldas o mostrar duda acerca de lo que él estaba enseñando. Sura 49, aya 2 al 4. Los musulmanes nunca deben hablar con un tono de voz más alto al que usaba Mahoma. Deben hablar con una voz baja en su presencia. Deben hablarle con voz suave, por así decirlo. El único que puede hablar en voz alta es Mahoma, y se le puede hablar en voz alta cuando él esté en otra habitación. Y se debe esperar que Mahoma se acerque al creyente. El creyente no se puede acercar a él. Antes de hablar con Mahoma en privado, alguien debe dar limosna a los pobres para prepararse. Eso lo encontramos en la Sura 58, aya 12. Mahoma tuvo varios escándalos. Uno de ellos está registrado en el Corán y se encuentra en la Sura 33, aya 37 y 38. El escándalo consistió en que Mahoma tenía un hijo adoptivo que se llamaba Seid, que estaba casado con una mujer que el mismo Mahoma escogió, que se llamaba Zeinab. En alguna ocasión, Mahoma visitó la casa de su hijo adoptivo y no lo encontró allí, pero sí observó a la esposa con prendas muy ligeras, lo que llevó a Mahoma a enamorarse perdidamente de esta mujer. Al darse cuenta de la situación, Seid le dijo a Mahoma que él se iba a divorciar de su esposa y que él podía casarse. Sin embargo, este le dijo a su hijo adoptivo que no lo hiciera, que temiera a Alá, a pesar de que, según el mismo Corán, Alá le había puesto en el corazón el amor por Zeinab y que le había destinado a esta a ser su esposa. Mahoma intentó ocultar sus sentimientos hasta hacia su nuera, por así decirlo, por temor a la opinión pública. Sin embargo, su hijo, notando la situación, se divorció y ella fue entregada en matrimonio a Mahoma. Con eso, él pretendía demostrar que es lícito que los padres se casen con las esposas de sus hijos adoptivos si éstas se divorcian. No es culpa de Mahoma por cumplir
su deber en este asunto. Encontramos en varias suras que Mahoma tuvo varias esposas. A los musulmanes solo se les permite tener 4, además de sus esclavas capturadas en la guerra. Eso está, por ejemplo, en la sura 4, aya 33, aya 3, perdón. También en la sura 4, aya 24. Pero Mahoma, quien ya tenía más de 4 esposas, es indultado, es decir, se le permite tener más esposas y no es culpado de ningún pecado. Eso incluye las primas hermanas que huyeron con él hasta la Meca. Ese privilegio de tener más de 4 esposas es exclusivo para Mahoma y para ninguno otro de los seguidores del Islam. Incluso a él se le permitió, al igual que a los demás musulmanes, tener relaciones sexuales con las prisioneras de guerra. Un ejemplo de ello y que se encuentra en la Suna es el hecho de que él tomó a Reihana y tomó a Safiya bin Huyey, 2 judías que fueron capturadas en la yihad. Y en el Corán encontramos eso en la sura 33, aya 50. El castigo que daba Mahoma hacia sus esposas o el comportamiento que él tenía con estas también está registrado en el Corán. Por ejemplo, sura 33, aya 30 al 34, donde si una de las esposas de él pecaba, recibía el doble castigo, porque sus esposas deben obedecer tanto a Alá como a Mahoma y por tanto ellas recibirán doble recompensa. Cuando pecan, pues reciben doble castigo. Ellas no deben ser como las demás mujeres, no deben hablar en voz baja, pues podían codiciarlas. Sus esposas tampoco deberían exhibir la belleza ante sus seguidores y ellas debían quedarse en casa y practicar sus deberes religiosos. A diferencia de otros musulmanes, Mahoma no tuvo que alternarse el sexo con sus esposas, las visitas, para ser justo con cada una de ellas. Él podía tener relaciones con sus esposas que había rechazado temporalmente para que no sufrieran y estuvieran satisfechas con lo que él les daba. Por ejemplo, en la sura 33-51 puede leer sobre esto. Mahoma también se le prohibió, perdón, a Mahoma también se le prohibió tomar más esposas o intercambiar las suyas por otras nuevas, aunque la belleza de otras mujeres le atrayeran profundamente. Las únicas nuevas mujeres, por así decirlo, con las que Mahoma podía tener sexo eran sus esclavas. Sura 33, aya 52. Y de hecho en el Corán encontramos una historia relacionada con una esclava con la que Mahoma practicaba esta enseñanza. El Corán disculpa muchas veces a Mahoma sus infidelidades. Se encuentra en varios versos del Corán. Él hizo una promesa a una de sus esposas, a Hafsa, de no tener relaciones sexuales con una de sus esclavas, una cristiana que fue donada por uno de sus vencidos o uno de sus seguidores que regían sobre Egipto, que se llamaba María la Cota. Él tomó un juramento y dijo que no se acostaría con ella nuevamente con la intención de complacer a su esposa Hafsa. Sin embargo, Alá le dijo, ¿por qué tú, Mahoma, prohibirás algo que para ti mismo está permitido? Es decir, según Alá, su profeta podía tener sexo con sus esclavas. Y Alá le dijo, es porque quieres complacer a tus esposas. Alá es indulgente. Alá te permite romper tus juramentos en algunos casos. Cuando Mahoma por alguna razón confió lo que le había hecho a una de sus esposas, es decir, dijo que le había roto el juramento, ella lo divulgó nuevamente a otras esposas, entre ellas Aisha, la esposa favorita de Mahoma, la niña esposa con la cual se había casado cuando él tenía 54 y ella tenía 9. En ese momento, Hafsa le preguntó a Mahoma que cómo sabía el rumor se había regado a sus espaldas. Entonces Mahoma escuchó algunas revelaciones de Alá y dice, si las esposas no se arrepienten, en este caso Hafsa no se arrepentía de criticar a Mahoma, y ellas no solo se están oponiendo a Mahoma, sino que se están oponiendo a Alá, a Gabriel, a los musulmanes justos, a los ángeles que están respaldando a Mahoma. Si esas esposas no se arrepentían, Mahoma podía divorciarse de ellas y Alá les traería nuevas esposas que fueran sumisas, fieles, devotas, penitentes, que hagan todo aquello que Alá les ha dicho que hagan. Él podía reemplazarlas por mujeres que se hubiesen casado previamente o que fueran vírgenes. Sura 66, aya 1 al 5. Y él le decía en ese ejemplo que las mujeres deben recordarse, en este caso las esposas de Mahoma, deben recordar los ejemplos de la esposa de Noé y de Lot, que estaban casados con siervos justos. Y ellas los engañaron y por lo tanto fueron entregadas al fuego del infierno. Y también le recuerda que otro ejemplo es la de la esposa de Faraón, que al final ella se convirtió y se salvó del mal, pues se salvó del castigo que vendía sobre ella. Y otro ejemplo es María, la hija de Enrán, la hermana de Moisés, que guardó su castidad y que Alá sopló su espíritu en su vagina para que Jesús viniera al mundo y que ella testificó la verdad y que ella era virgen. Esas mujeres todas eran ejemplos que Mahoma le ponía a sus esposas para que aprendieran a ser justas, fieles, obedientes y buenas esposas. Mahoma tenía unas etiquetas medio extrañas cuando invitaba a sus seguidores a comer en casa. Puede leer sobre ellas en la sura 33,
aya 53. Si alguno era invitado a cenar con Mahoma en su casa, él no debería llegar temprano ni tampoco quedarse muy tarde después de cenar. No pretendería quedarse charlando con el profeta, porque eso lo molestaba y a él, a Mahoma, le causaría vergüenza pedirle a su invitado que se vaya. Además, si el invitado necesitaba algo, él debía hablar a sus esposas, a las de Mahoma, a través de una pantalla, a través de una especie de cortina o velo que impedía que los dos se miraran, ya que esto era lo mejor para el invitado y para las esposas de Mahoma. Sura 33, aya 53 también nos dice que criticar o herir a Mahoma de cualquier manera es una gran ofensa. Sura 108, aya 1 al 3 dice que Mahoma, que no tenía hijos, debía responder con oraciones y ofrecer sacrificios para recompensar su riqueza. Quien odia a Mahoma no tendrá hijos. Sura 61, aya 6. Jesús dijo que el hijo de María, que de Israel había de venir alguien que confirmara las escrituras judías que le precedieron y que anunciara después de él, después de Jesús vendría más bien un apóstol que se llamaría Ahmad. Muchos musulmanes dicen que Ahmad es Mahoma. Cuando Mahoma murió, él dejó una enseñanza que dice que no es correcto que los hombres se casen con sus viudas. Eso sería un gran pecado. Existe una gran diferencia entre Mahoma y Jesús. A pesar de que el mismo Corán dice que Jesús realizó múltiples milagros, el Corán no cuenta ningún milagro de Mahoma. No se le permitió ningún milagro y eso se encuentra en varias suras. Por ejemplo, la 28, aya 48, la 10, aya 20, la 13, aya 7 y la 6, aya 37. En la sura 52, perdón, aya 44 encontramos que Mahoma debería sentirse alentado por el hecho de que incluso si un trozo de cielo cayera sobre los incrédulos, ellos negarían afirmando que se trataba de una masa de nubes. Correctamente científico lo que decía. Mahoma muchas veces fue acusado por sus contemporáneos de estar poseído, sufrir alguna posesión demoníaca o algo, y eso lo encontramos en la sura 68, por ejemplo, verso 51, o en la sura 25, verso 8. Algunos no musulmanes siempre le dijeron a Mahoma que él inventó los versos, que era un falso profeta. Aya 46, sura 46, perdón, aya 8, sura 52, aya 33, sura 25, aya 4. Algunos también llegaron a creer que Mahoma era loco, ya que los idólatras, los politeístas de la época de Mahoma, decían que Mahoma no pudo hacer milagros y que ellos no abandonarían a Mahoma solo por las palabras y que los dioses lo habían maldecido con locura. Sura 11, aya 53 y 54. Por el contrario, algunos creían que lo que Mahoma recitaba eran cuentos de hadas, básicamente. Ellos se oponían al contenido del Corán porque en ese Corán, en lo que Mahoma estaba recitando, reconocían antiguas fábulas familiares que ellos ya habían escuchado anteriormente. Muchos de los cuentos del Corán fueron señalados por alguien que dedicó mucho tiempo a ayudar a Mahoma a aprenderlos. Es decir, no es algo que se le reveló, sino que una persona le contó esas cosas a Mahoma. Y eso se encuentra en varios versos. Sura 16, aya 24, Sura 25, aya 5, Sura 68, aya 15, Sura 83, aya 13. Muchos incrédulos no encontraban nada grandioso en el Corán. De hecho, decían que lo que Mahoma recitaba era simplemente palabras de un poeta. Sura 52, 52, aya 30, y que además pues los poetas eran prácticamente vagabundos que andaban por los valles recitando sus versos y que solo los ingenuos o los adeptos de ellos les creerían semejantes historias. Y muchos de los poetas enseñan cosas que no practican. Eso lo decían los incrédulos, los politeístas a Mahoma en su época. Sura 26, aya 224 a 226. Muchos de los incrédulos contemporáneos de Mahoma lo acusaron de tener a una persona no árabe que le ayudaba a componer el Corán. Sura 16, aya 103. Mahoma realizó un viaje increíblemente misterioso. Aya 17, Sura 17, perdón, aya 1, donde según los musulmanes esa aya quiere decir que Mahoma fue tomado al cielo. Aunque cuando usted lee la sura, esa aya específica no encontrará por ningún lado ni la palabra Jerusalén ni la palabra cielo. Dice otra cosa. También Mahoma le recomienda o le enseña a sus seguidores que ellos no pueden tener a alguna persona que se opone a Alá y que se opone a Mahoma como amigos. Estos deben ser enemigos de los musulmanes. Sura 58, aya 22. Y finalizando, Mahoma tiene una enseñanza en la Sura 22, aya 15, donde dice que aquellos que son escépticos de lo que él enseñaba y de lo que Alá trajo, deberían tomar una cuerda, atarla al techo de su casa y ahorcarse. Esas son más o menos las enseñanzas de Mahoma, los versos que están relacionados con su persona, con su comportamiento moral, con sus enseñanzas, con su vida en medio de la Meca. Si notaron, muchos de los mecanos, muchas de las personas que son contemporáneas a él, creyeron que él estaba loco, creyeron que era un falso profeta,
creyeron que recitaba cuentos de hadas o historias que había tomado de otros, creyeron que tenía a una persona cercana a él que le ayudó a escribir el Corán, que además Mahoma tenía unos comportamientos bastante inmorales, ya que se acostaba con sus esclavas sexuales, ya que le quitó la hija a su hijo, la esposa, perdón, a su hijo adoptivo, que además enseñó actos violentos como la yihad, trató mal a sus esposas en muchas ocasiones, era una persona que estaba por encima de la ley, ya que Allah le permitió tener más esposas de las que normalmente un musulmán tiene, y además él no se podía criticar, ni se le podía hablar en un tono de voz más alto que él, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son más o menos las características de Mahoma que podemos encontrar en el Corán de manera rápida. Estaba dando las suras, mejor dicho, los versos donde puede leer. Usted puede ir y comprobar la información. Existen muchos sitios web donde se encuentra información muy detallada sobre el Corán. En mi caso, siempre prefiero utilizar traducciones en inglés, varias traducciones, para comprobar que los eruditos islámicos hayan hecho una adecuada traducción de inglés perdón, del árabe a inglés, pero también a veces utilizo algunas en mi propio idioma, que es castellano, italiano o portugués. El hecho es que la información existe y usted puede ir y verificar si lo que estoy leyéndole rápidamente es verdad o no lo es. A los que llegan hasta aquí en esta historia increíblemente extensa, cosa que es normal en mi canal, gracias por llegar aquí. Por favor, comenten, compartan. Eso nos ayudaría muchísimo a que la información llegue a otras personas, especialmente si usted es español o es hispanohablante y tiene familiares que están siendo tentados por el Islam o vive en medio de sitios de mayoría musulmanas y están tratando de mostrarle el Islam como una religión diferente a lo que las fuentes islámicas dicen. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.